¿Qué pasa, supervivientes? Hoy vamos a ver todos los cambios del nuevo parche de Path of Titans. Y ojo, porque algunos dinos han recibido auténticos buffos. Otros han sido nerfeados bastante fuerte y algunos incluso cambian por completo su forma de jugar. Como este parche trae cambios para 17 dinos, he decidido dividirlo en dos partes, para que el vídeo no se haga eterno. Así que hoy veremos la primera mitad y al final os diré cuál creo que sale más beneficiado de todos. Como primer dino tenemos al Alberta. Su velocidad de trote ha aumentado de 350 a 400, una mejora muy importante para un dino que antes gastaba resistencia prácticamente por respirar. También se reduce un 25% el consumo de comida y agua, algo que se agradece porque antes había que estar comiendo constantemente. Y ahora vienen los nerfeos. Su vida máxima baja de 625 a 600 y el cabezazo pasa de 85 a 72,5 de daño. Estos cambios buscan equilibrarlo con otros medianos como un Daspleto o un Halo, ya que la Alberta estaba claramente por encima. A cambio recibe varias mejoras relacionadas con la resistencia. El cabezazo ahora cuesta 2,5 de estamina en lugar de 3. El bloqueo reduce un 40% del daño en vez de un 30%. La mejora de armadura ahora se acumula de 10% en 10%, en lugar del 15%. La patada trasera también cuesta 2,5 de estamina, el vigor rápido reduce a la mitad su coste, la carga pasa de 10 de estamina a 8, correr ahora consume menos estamina y segundo aliento aumenta su duración de 12 a 16 segundos. También rugido vengativo pasa de costar 5 a 2,5 de estamina. Eso sí, el bloqueo también recibirá un nerfeo importante. Activarlo pasará de costar 1 a 7 de estamina. Mantenerlo consumirá el doble de resistencia y el contraataque bajará su daño de 85 a 60. En otras palabras, ya no podremos bloquear cualquier ataque sin pensarlo, habrá que reservarlo para los golpes realmente peligrosos. En general, me parecen cambios bastante justos para igualarlo con el resto de dinos medianos, aunque creo que con el bloqueo se les ha ido un poco de la mano. Pasaremos con el siguiente dino, el Amarga. El Amarga ha recibido solo 4 cambios, pero creo que van a cambiar bastante su forma de jugar. Ahora será un dino más centrado en la habilidad y en conectar bien sus ataques, en lugar de depender únicamente del daño bruto. Para empezar, Bramido Desorientador reduce su aumento de daño por caída del 30 al 20%. Además, el daño base del triple coletazo baja de 45 a 30. Sin embargo, ahora el multiplicador de daño por encadenar los golpes aumenta hasta un 60%, antes era del 5%. Es decir, si solo conectas un coletazo harás menos daño, pero si consigues enlazar dos o los tres coletazos, el daño será mucho mayor. Esto obliga a calcular mejor los ataques y recompensa a los jugadores que dominan el combo, en lugar de conseguir todo el daño con un solo golpe. Por último, Bulldozer aumenta su tiempo de reutilización de 30 a 60 segundos, por lo que habrá que pensar mejor cuándo utilizar esta habilidad. En general, me parecen cambios bastante acertados. No los considero un nerfeo directo, sino un reajuste para que la amarga dependa más de la habilidad del jugador. El Anodonto ha recibido bastantes cambios, empezando por su movilidad. Su velocidad de trote ha aumentado de 300 a 375 y su sprint pasa de 600 a 660. Es un cambio que se va a notar sobre todo contra otros Apex que antes podían alejarse de él con mucha facilidad. También se ha ajustado su metabolismo. Ahora consume la comida y el agua más rápido y sus reservas bajan de 800 a 600. En otras palabras, será un dino más veloz, pero tendrá que alimentarse con mayor frecuencia. Además, se ha ajustado la reducción del daño de área y también el escalado de golpe cruel. Ahora hará más daño a dinos más pequeños y menos daño a los más grandes, equilibrando mejor estabilidad. Zancadas apresuradas solo otorgará inmunidad al retroceso durante un único golpe. Después de eso entrará en enfriamiento, por lo que ya no podremos abusar tanto de esta mecánica. La postura de tortuga también recibe un cambio importante, aumentando su tiempo de activación de 1,5 a 3 segundos. Personalmente me parece un cambio acertado, ya que antes se activaba demasiado rápido. Donde más se nota el cambio de filosofía es en el golpe cargado. Ahora hace 120 de daño en lugar de 105 y además reduce su coste de resistencia de 10 a 7. Está bastante claro que Alderon quiere que esta habilidad tenga mucho más protagonismo. También aumenta la bonificación de daño de los golpes mortales del 10% al 15% y el golpe de cola pasa de 45 a 55 de daño, además de reducir su enfriamiento de 2 segundos y medio a 2 segundos. Antes de pasar con el siguiente dino, te agradecería un montón que te suscribieras. Llevo muy poco tiempo creando contenido y tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de vídeos. Y ahora pasemos con la Barsboldia y el Cantosaurus. Empecemos con la Bars, que únicamente recibe dos ajustes. El primero es que Barrido ahora pasa a costar 3 de resistencia en lugar de 0, así que ya no podremos abusar de esta habilidad como antes. Además, la mejora de patada frontal se ha revertido y vuelve a tener los 3 segundos y medio de enfriamiento en lugar de 3.
Son cambios pequeños pero obligarán a gestionar mucho mejor la estamina durante los combates. En cuanto al canto, recibe un buff bastante interesante. Su vida aumenta hasta 700, segundo aliento pasa de durar 8 segundos a 16 y su recuperación de salud aumenta del 20 al 30%. Sinceramente, me da la sensación de que estos cambios son una pista de que su TLC podría estar bastante cerca. Normalmente, cuando Alderon empieza a tocar tanto las estadísticas de un dino, suele ser porque está preparando algo más grande. Ojalá sea así, porque el canto sigue sin tener un hueco en el meta actual. Por último tenemos al Conca, que también recibe un par de cambios. A partir de ahora será un semiacuático innato, igual que el Espino. Esto significa que utilizará los mismos valores de recuperación de vida al nadar y bucear, además de compartir las mismas tasas de curación de sangrado que el resto de semiacuáticos. Es un cambio pequeño sobre el papel, pero que mejora bastante su calidad de vida cuando combate o se mueve por el agua. Pasando con el Deinocheirus, este dino recibe varias mejoras relacionadas con el agua, además de algunos cambios importantes en sus garras. Para empezar, la tasa de agotamiento de oxígeno se reduce de 1 a 0,5, por lo que ahora podrá permanecer el doble de tiempo bajo el agua. En cuanto a las garras, su daño base aumenta de 35 a 45 en el agua, una mejora muy bienvenida para un dino de este tamaño. Sin embargo, para compensarlo, también recibe algunos nerfeos. La bonificación de daño de ataque de garras baja del 50 al 30%. El sangrado básico se reduce de 0,4 a 0,2 y la bonificación de daño de frenesí de garras pasa del 25% al 10%. El sangrado de hemorragia baja de 0,5 a 0,35 y su duración se reduce de 60 a 45 segundos. En otras palabras, Alderon parece querer un Deinocheirus que dependa menos del sangrado y más del daño directo, algo que personalmente me parece un cambio bastante acertado. Por último, también se han añadido multiplicadores de movimiento para igualar su tasa de curación por sangrado con la de Sarco. Seguimos con nuestro pequeño Deinonychus, un dinosaurio que, en mi opinión, ya necesitaba algunas mejoras desde hace ya bastante tiempo. Su vida ha aumentado de 500 a 550 y su peso pasa de 800 a 1000, haciéndolo un poco más resistente en combate. Además, el daño base de golpes de raptor sube de 6 a 10, una mejora bastante agradecida. La mayoría de cambios, sin embargo, están centrados en la resistencia. Abanico de cola reduce su coste de 5 a 4, el salto también pasa de 5 a 4, delatar y llamada de alerta consumen un 50% menos de estamina y cortar tendón baja su coste de 6 a 7. Algo que veo normal en un dinosaurio tan pequeño. En general, me parecen muy buenos cambios. El Deinonychus estaba prácticamente inservible, jugando en solitario, y aunque la mayoría de mejoras se centran en la gestión de estamina, el aumento de peso y de daño también le vienen de maravilla. Sin duda, era un buff que ya necesitaba. Pasemos con el Trike. El cabezazo y el golpe de cabeza ahora utilizan una división del 50% de daño normal y 50% de perforación de armadura, igual que el Hats. Esto significa que una parte del daño ignorará la armadura del rival, por lo que estos ataques serán más efectivos contra dinosaurios muy resistentes. Además, golpe de cabeza ahora escala con el crecimiento. El daño base de cabezazo aumenta a 60 y el de golpe de cabeza sube hasta los 90. Sinceramente, no creo que el Trike necesite más daño, pero Alderon quiere reforzar todavía más su papel como tanque ofensivo. También podremos sprintar mientras bloqueamos, una mejora bastante interesante para mantener presión durante los combates. Por otro lado, bloqueo de cuernos cambia su funcionamiento, las acumulaciones máximas bajan de 5 a 3 y su duración pasa de 90 a 60 segundos, pero cada acumulación aumenta su bonificación del 10 al 15%. En resumen, tendremos menos acumulaciones y durará menos tiempo, pero cada una será más potente. Para el Eurrino solo tenemos un pequeño cambio y es que la sed de sangre ahora va a estar ajustada para que coincida con la del Concavenator. Ahora pasemos con el Hats, que lo han vuelto a nerfear. Después del enorme nerfeo del parche anterior, muchos esperaban un pequeño descanso para este dino, pero Alderon ha seguido ajustándolo. Eso sí, parece que su intervención está bastante clara. Quiere convertir al Hats en un depredador mucho más móvil, especializado en atacar desde el aire a dinos pequeños, en lugar de un monstruo que gane combates únicamente por daño y vida. La salud máxima vuelve a reducirse pasando de 600 a 575. A cambio, la recuperación de estamina aumentará de 0,6 a 0,7, así que recuperará la resistencia un poco más rápido. También se revierten algunos nerfeos al bramido aturdidor, tras corregir el error del barrido de alas, aunque su duración baja de 120 a 60 segundos. Precisamente el barrido de alas también cambia bastante, se corrige el error que tenía y su cono de impacto aumenta del 15 grados a 45, haciendo mucho más fácil golpear enemigos. Pero llegan bastante nerfeos importantes. El tiempo de reutilización de puñalada aumenta de 1,5 a 2 segundos,
su regeneración de estamina se reduce y su duración aumenta de 5 a 10 segundos. El coste de estamina de batido de alas pasa de 2,5 a 10, un aumento enorme, y batido de puñaladas también pasa a costar 5 de estamina. Además, armadura de bandada y la bonificación de daño bajan del 10 al 7,5%. También se reduce la velocidad de giro sobre sí mismo y el alcance de arrastre de puñalada, haciendo mucho más difícil golpear enemigos simplemente girando en el sitio. Por si fuera poco, Ladrón de Cadáveres también recibe un nerfeo, reduciendo su bonificación de giro del 30% al 10%. Sinceramente, creo que Alderon se ha pasado un poco con tanto nerfeo, aunque no todo son malas noticias. Giro de Barril aumenta su daño de 50 a 70. Maza también aumenta su daño de 50 a 60. Además, se reduce la gravedad al caer durante Maza y Giro de Barril, haciendo ambas habilidades mucho más cómodas de usar. La bonificación de armadura de Maza aumenta del 25 al 50%. Maestría Aérea ahora reduce el coste de estamina un 75% en lugar de un 50%, y Sombra en el Cielo duplica su reducción de impacto. En definitiva, Alderon quiere un Hats mucho más dependiente de su movilidad y de su velocidad para atacar desde el aire, sacrificando parte de su resistencia y daño. Habrá que ver si estos cambios consiguen equilibrarlo o si por el contrario terminan dejándolo demasiado débil. Y bueno chicos, hasta aquí llegó la primera parte de los cambios de balance de Alderon. Todavía nos quedan bastantes dinosaurios por revisar, así que muy pronto tendréis la segunda parte en el canal. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para no perderosla. Un saludo, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!